A continuación tenemos la ponencia del licenciado Daniel Arsenio Valencia Jiménez, estudiante de la licenciatura en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM, MC y exponente de Spoken Word, especialización en filosofía en México, Latinoamérica e Iberoamérica. Daniel Jiménez va a presentar la ponencia titulada Existencia de los Sures, manifestación a través del arte y legitimidad de saberes, versos del sur. Buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero extender mi felicitación al doctor Cabello por sus 25 años de trayectoria, que han sido bien fructíferos, como ya hemos visto. Entonces, felicitaciones. Quiero agradecer también al comité por este espacio. Y bueno, sin más, comienzo. Voy a leer el texto, trataré de hacerlo lo más breve posible. La estructura del texto tendrá como guía el tratar de responder la cuestión que es cómo se manifiesta la existencia de los sures, ¿no? Y a partir de esta cuestión mostrar el despliegue de existencia del sur global de los sures, que ya lo desarrollaré más adelante, a través de lo que yo llamo producción cultural periférica o a través de las producciones culturales, artísticas, filosóficas e intelectuales de los propios sures, ¿no? Y de donde reside su legitimidad. Entonces, son como los tres puntos. Yo comienzo con un epígrafe de Ada Quilomba que dice así: cuando ellos hablan es científico, cuando nosotros hablamos no es científico. Cuando ellos hablan es universal, cuando nosotros hablamos es específico. Cuando ellos hablan es objetivo, cuando nosotros hablamos es subjetivo. Cuando ellos hablan es neutral, cuando nosotros hablamos es personal. Cuando ellos hablan es racional, cuando nosotros hablamos es emocional. Cuando ellos hablan es imparcial, cuando nosotros hablamos es parcial. Ellos tienen hechos, nosotros tenemos opiniones. Ellos tienen conocimiento, nosotros tenemos experiencia. No se trata aquí de una coexistencia pacífica de palabras, sino de una jerarquía violenta que define quién puede hablar y de qué podemos hablar. Pero aquí no para desproligar el conocimiento. Se me olvidaba mencionar, este es un trabajo que yo ya tenía antes de tener la fortuna de coincidir en la cátedra del doctor Pablo, y aunque pude haber presentado algún trabajo con base en los textos del doctor, opté por la emotividad de presentar este trabajo que también tuve la oportunidad de compartir con el doctor en dicha cátedra, ¿no? Ahora sí, prosigo. Acerca del sur global. Como principio, para trazar una respuesta a nuestra interrogante central, debemos preguntarnos, ¿qué son los sures? No obstante, es propio primero preguntar qué es sur, y en este caso, ¿qué es sur global? Sur no es un concepto meramente geográfico, es más bien, cito a Boaventura de Sousa, una metáfora del sufrimiento humano causado por el capitalismo y el colonialismo a nivel global, y de la resistencia para superarlo o minimizarlo. Fin de cita. Ahora bien, sur global es un concepto necesario para un desarraigo del foco eurocéntrico epistemológico al cual estamos atados. Sur global es, agrocita o ventura, ese gran conjunto de creaciones y criaturas que han sido sacrificadas a la voracidad infinita del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado y todas sus opresiones. Fin de cita. Según lo anterior, definimos sur global como todas aquellas ontologías invisibilizadas, violentadas y desplazadas a través de la historia. Siguiendo esta definición, sur global no es un territorio específico, sino que se refiere a una multiplicidad de existencias a lo largo del mundo, a lo que a través de los años de lucha se ha conocido como la diáspora, y conforma una trinchera de resistencia. Como bien se mencionaba, no hablamos propiamente de un posicionamiento geográfico del sur, además de que el mapa de Mercator es un simbolismo del norte, ¿no? Y de dominación. El sur se encuentra en diversas partes a lo largo de la diáspora, por ello hablamos en plural de sures, y es lo que en algún momento se mencionaba, que dentro del norte hay sures, y que nos parecería decir que nuestro norte es el sur, ¿no?
Abordar este eje temático conlleva mencionar su contraparte, lo que viene a ser el norte global, que puede entenderse como positivo en este sentido de ciencias positivas, con relación a las estructuras de poder, los saberes, las artes, la economía, etc. Norte es esa visión neurocéntrica que es, en palabras de Dussel, sujeto de la historia, por lo que sur, desde esa perspectiva, no lo es decir, no es sujeto de la historia. Es una espacialidad no eurocéntrica que es desvalorizada e invisibilizada. La relación que existe entre ambos elementos no es una dualidad ni una dicotomía, es más bien, cito Boaventura, una simetría de poder donde el norte tiene todo el poder. Esta simetría se extiende por todas las disciplinas y ámbitos de la vida, desde lo académico, artístico, cultural, económico, todo lo que comprende las estructuras del poder. Tal como se mencionó, estos conceptos no revelan un carácter meramente geográfico, sino que dibujan una simetría de poder que se extiende a lo largo de todos los territorios violentados históricamente. Entonces, no es de extrañar que existan sures dentro del norte. Sur existe también dentro del norte global en la forma de poblaciones excluidas, silenciadas, marginadas, como inmigrantes, desempleados, minorías étnicas, religiosas, víctimas del sexismo, homofobia, racismo y demás mecanismos coloniales, ¿no? La red de la diáspora abarca múltiples ontologías y diversas existencias que se reconocen entre sí como subjetividades. Por ello hablamos de la idea que había plasmado antes. Esta es la base sobre la cual se sostienen ya dicotomías que validan este tipo de dialécticas como centro-periferia, yo el otro, víctima el primario, aún y el esclavo, ¿no? La simetría entre norte y sur se extiende por todos los ámbitos de la vida misma, de los cuales el epistémico es uno de los más evidentes. No es raro decir que a lo largo de la historia los sures han sido víctimas del epistemicidio causado por la imposición de los cánones hegemónicos de las ciencias positivas y sus métodos. Incluso podemos rastrear este mecanismo hasta la época de la conquista. Y si bien no desaparece todo rato de producción epistemológica, cualquier manifestación de la misma es civilizado y negado por no cumplir las exigencias impuestas por las categorías hegemónicas del saber. Es así que toda práctica, proceso, método, técnica, obra proveniente de los sures no tienen relevancia alguna con relación a estas esferas de hiperprofesionalización, pues a ojos de la quimera del norte no son más que producciones o intentos de producción de conocimiento, arte, etc. Intentos de que tal vez ni siquiera rasguñan la superficie, ¿no? A ojos desde el prisma del norte global. Lo que desemboca en una carta todoterreno para la colonialidad, en tanto que se ocupa como respuesta programada a las exigencias de los sures. Una de las razones por las cuales se realiza este descarte es porque el lugar de enunciación no es visible dentro del esquema de las estructuras de la centralidad del saber y del poder. Según el norte, el contexto en el que están inmersas desarticula su valor por solo cobrar sentido en este mismo. Sin embargo, diferentes prácticas como medicina tradicional o algunas narrativas en primera persona sobre la experiencia de la evidencia de los mecanismos coloniales de saqueo y abuso demuestran lo contrario. Pues es aquí en donde reside una mirada más completa de esos procesos que se oculta cuando miramos desde la perspectiva dominante del opresor, el sentido del norte global. Asimismo, son las producciones hegemónicas, llamamos producciones hegemónicas, aquellas pertenecientes al norte global, aquellos que no tienen sentido fuera de su lugar de enunciación o que muchas veces son solo construcciones diseñadas específicamente para las ontologías norte-eurocéntricas. El primer paso es hacer visible la problemática, pero eso no basta, es necesario comprender y hacer entender que toda producción epistémica, filosófica, artística e intelectual enunciada desde los sures es un reflejo de la praxis y del despliegue de las mismas existencias que las enuncian, lo que conlleva un reconocimiento de múltiples ontologías y múltiples maneras en las que se manifiesta la existencia de cada subjetividad fuera de los lineamientos hegemónicos de producción cultural, filosófica, intelectual, etc. Cito Fabián Villegas, en este sentido, no solo basta con reidentificar el regionalismo, el localismo de la teoría y análisis y llamarlo social y profesionalmente psicología europea, psicoanálisis europeo, teoría del sujeto europeo, problemas emocionales del sujeto europeo, angustias existenciales del sujeto europeo, etc. También hay que identificar la multiplicidad de saberes, experiencias, conocimientos, oralidades, sobre la comunidad, sobre el sujeto, sobre el cuerpo, sobre el inconsciente,
sobre la sexualidad universalmente en toda geopolítica a escala global que quedaron subalternizados, inferiorizados y visibilizados por el colonialismo, capitalismo, la colonialidad del saber, la industrialización de la ciencia, la medicina y la colonización de las ciencias políticas. Y el siguiente y violento proceso de profundización académica del saber. Pero tomándonos en serio la diversidad epistemológica del mundo y la realidad, sometiéndonos a discusiones pragmáticas, la diversidad epistemológica y no únicamente haciendo validaciones de esas que tanto le encantan al multiculturalismo y a las democracias liberales, donde se celebra respetuosamente la sexualidad maya, la medicina china, la filosofía yoruba, etc. Que solo descontextualizan la historia que termina por perpetuar el estatus, la acción termina por perpetuar el estatus hegemónico dominante universalmente y canónico, epistemológico occidental. Entonces, de los ámbitos invisibilizados, ocultados y negados, el que nos concierne abordar ahora es el arte, ¿no? Y lo llamamos arte luego en relación a los requisitos y características propias de esa categoría escrita hegemónica con mayúsculas, sino que utilizamos este término para un carácter general de configuración de obras auditivas, sonoras, textuales, performativas, plásticas, visuales, etc. Si nos permitiésemos realizar el encajonamiento de esos que tanto gustan de los esquemas de dominio, llamaríamos a este cajón producción cultural periférica. Dicho lo anterior, tal vez es el ámbito artístico uno de los puntos de anclaje para llevar a cabo la implementación de alternativas que actúen en pro de los primeros pasos para un reconocimiento de subjetividades y para un despojo de la simetría entre norte y sur. Pero sin ser tan ambiciosos y ralentizando un poco la respuesta para poder ejecutar la opción más adecuada, hemos dado cuenta de que las diversas ontologías manifiestan su existencia a través de la producción de obras artísticas. Esto con base a la experiencia propia, ya que no solo son relatos de escenarios ajenos que se apropian y acondicionan para un fin meramente capitalizable, sino que son modos a través de los cuales se desenvuelven en su cotidianidad y comparten sus experiencias originarias en primera persona a través de pantomimas de los escenarios que conforman una narrativa desde el cuerpo. Los mecanismos de dominio y las estructuras de poder no eurocéntricas sofocan cada ámbito de la vida, lo que llamaremos violencia, es algo que a lo mejor podría tener alguna relación con lo que el doctor lo llama biorrofia, ¿no? A costa de capitalizar cada gramo de recursos que no deja apertura para un buen vivir o para dignidad alguna. Por ello surgen propuestas totalmente distintas a la lógica colonial para contrarrestar los efectos de tal violencia. Tales como cada uno de los 4 elementos de la cultura hip hop, vas a ver rap, graffiti, DJs, vivos, entre otras cuestiones como montajes teatrales, poesía, lectura de textos o elaboración de obras visuales. Son producciones culturales periféricas que permiten la búsqueda de un ajuste de cuentas de reivindicación, de reconocimiento, de resignificación y de reexistencia propia. Puesto que a través de tales canales se conecta con las diferentes subjetividades de una manera orgánica y entendible, bajo el entendido de que es más fácil acceder a alguna de las producciones mencionadas, en tanto que surges, que a algún libro de alguna editorial reconocida. Ya bien mencionaba Victoria Santa Cruz, el ritmo es algo universal y se siente igual en el blanco que en el negro. Del mismo modo, el emisivo Caproja comentaba que la música es el vehículo más óptimo para comunicar una narrativa propia, e incluso que comprimir tal exclusividad a un formato de 16 o 32 líneas es un trabajo complejo que requiere técnica, conocimiento y un amplio reconocimiento del terreno desde el que se enuncia. Entonces, ¿por qué negar la manifestación de estas existencias a través de sus propios medios? ¿Por qué negar que en la realidad de tu historia a mi historia siempre hay más de una verdad? La producción cultural periférica, como le hemos llamado, es víctima del encajonamiento de la multiculturalidad y de la apropiación cultural como carga capitalizable del exotismo para la colonialidad. Pero se pasa por alto, que este arte no se reduce a conceptos como aquellos como arte callejero, arte urbano, o arte folclore, etc., sino que refleja la vida, el sufrimiento, el goce, la lucha, la unión que experimenta desde los sures. Son canales a través de los cuales se puede crear un desarrollo subjetivo sostenible que permite el encuentro de la lógica del capital, entendiendo la lógica del capital como la contraposición a la vida, como menciona el pueblo, a
través de sus propios mecanismos para centrarse en la vida. Situación de Boca Floja, vivo en el norte, derecho de todas diásporas, lástima que los miopes no capten esta dinámica. Fin de cita. Estas producciones, este arte, encuentran legalidad en cada rincón donde las experiencias son similares originalmente y por ende guardan cierta pretensión de universalidad. Son la expresión de la existencia misma de los UNES como conglomerado de ontologías que resisten día con día tratando de trazar el mapa a la inversa. Son la manifestación de la existencia, la lucha y la resistencia, los saberes, procesos y técnicas, medios de sustento y empoderamiento, visibilidad y posicionamiento frente a las categorías hegemónicas. Termino con una cita de Obregón, que a través del arte resistimos, autogestión y resistimos, la gente que con colores, palabras, sonidos estallan, devuelve la vida. Fin de cita. Bueno, con eso termino la ponencia y bueno, va a ser una lectura de un forma súper corto, si hay tiempo, o si no, No, ya no tenemos tiempo. ¿No? Hasta ahí. Gracias.